Entonces, yo para respetar la identidad en función de su sentimiento, que es el soberano de la realidad, su sentimiento, yo entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aceptar a ese adulto de 50 años que me dice que es un niño de 6 años, ¿lo tengo que meter en una escuela con niños de 6 años? Bueno, si seguimos las premisas de Chomsky, evidentemente tendríamos que hacerle eso, y si el chico, si el señor de 50 años se siente un bebé de 2 años, en vez de hablarle hay que hacerle como un bebé. Todas las monadas que le hacemos a un bebé, a gugu, ta, y ta, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Por ejemplo, la página 42 nos dice que en los Estados Unidos hay una creciente falta de preocupación por la verdad que él está denunciando en su libro. Bueno, parece que esa falta de preocupación por la verdad finalmente se terminó apoderando del propio Chomsky, que hoy nos recomienda olvidarnos de la verdad y simplemente guiarnos por las sensaciones y las sensibilidades, mejor dicho, por los sentimientos de los demás. Esa tiene que ser la vara a partir de la cual nosotros estructuramos nuestra vida en general y sobre todo nuestras relaciones sociales. Una completa locura. Recientemente me hicieron llegar un interesantísimo fragmento de una entrevista que le han hecho recientemente al célebre filósofo norteamericano Noam Chomsky, un filósofo que, hay que decirlo, está especialmente comprometido con las ideas de las izquierdas. En este fragmento se le pregunta en concreto qué opina el filósofo sobre los pronombres de género neutrales y sobre el mal llamado lenguaje inclusivo. La respuesta que da Chomsky es digna de ser analizada. Eso vamos a hacer a continuación, proyectando en la pantalla el video. Lastly, we have a question here that comes from the people who are following this on YouTube. It says, Professor Chomsky, what are your thoughts on gender-neutral pronouns for individuals and inclusive language? Quiero subrayar la pregunta, ténganla ustedes presente a lo largo de todo este video. La pregunta es bien concreta. ¿Qué piensas sobre los pronombres de género neutrales y sobre el llamado lenguaje inclusivo? Vamos a ver qué responde Chomsky sobre esto. Depends how people feel about it. There's no right or wrong. There was a time when, not many years ago, I grew up throughout all my life, when the normal way of referring to Afro-Americans was Negro. Now you can't even say the word. You can't even refer to the fact that people once used it. Okay. Fíjense que en lugar de responder sobre la pregunta que se le formula, patea la pelota al campo de los asuntos de raza. Es decir, no se está refiriendo en este caso a lo que se le pregunta, que es por el lenguaje teñido por la ideología de género, sino que él considera mejor en este caso empezar su respuesta con algo tan controversial como la palabra negro en los Estados Unidos. Y continúa de esta forma. Okay. I'm Jewish. I don't like it if people you call me kike, let's say. Oh, okay, that's me. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Ahí pasa del terreno de los afroamericanos al terreno de los judíos, como es su caso, pero todavía ninguna referencia sobre lo que se le está preguntando, que es sobre los pronombres de género neutrales y sobre el llamado lenguaje inclusivo, que no tiene nada que ver con si uno le dice a una persona negro o si le dice quique. There are people who don't think we should use he as the neutral pronoun.
Okay, so let's use something else. Allí ya directamente sí se animó un poco a deslizarse en lo que se le pregunta y su conclusión es patética. Es bueno, hay gente que piensa que no deberíamos usar el pronombre él. Bueno, está bien, entonces usemos otra cosa. O sea, nos sometamos a una dictadura del sentimiento de los demás. Porque si ustedes recuerdan, él inicia su respuesta diciendo que todo esto se basa en definitiva en sentimientos y que los sentimientos no pueden ser analizados en términos de verdad y mentira, lo cual es correcto. Es decir, los sentimientos no son verdaderos o son falsos. El sentimiento está o no está. El sentimiento existe o no existe. Pero no se lo juzga con la vara de lo verdadero o lo falso. Ahora, lo verdadero y lo falso sí está en correspondencia con aquello a lo cual refiere el sentimiento. Yo puedo tener sentimientos que sean, digamos, que existan como tales. No puedo decir que el sentimiento es verdadero o es falso. Puedo decir que el sentimiento existe como tal, pero ese sentimiento puede estar referido a una realidad inexistente y por lo tanto su correlato empírico es falso. Ya voy a dar algunos ejemplos de eso, pero mientras tanto avancemos un poco más con Chomsky. People's sensibilities should be taken into account. There's nothing general to say about it. Hay un gran trecho entre decir que la sensibilidad de las personas se tiene que tomar en cuenta y decir que debemos cambiar nuestro lenguaje simplemente porque el sentimiento de una persona marca otra cosa respecto de un pronombre de género. O sea, es una locura. Lo que acá Chomsky está diciendo es que la tiranía de los sentimientos de las minorías que tienen el poder para imponer sus formas de hablar debe ser respetada a pie juntillas dicha tiranía porque la sensibilidad es lo que debe reinar. Pero la sensibilidad ¿de quién? Es otra pregunta que podemos poner sobre la mesa. Porque evidentemente las sensibilidades son múltiples. Unas personas tienen unos sentimientos, otras tienen otros sentimientos. ¿Cuál es el sentimiento que vamos a tomar en cuenta a la hora de establecer nuestro modo de hablar? If Afro-Americans don't want to be called by what's now called the N-word, you're not allowed to say it, fine, let's call them something else. Eso no tiene nada que ver con la pregunta, no tiene nada que ver con los pronombres de género neutro, ni con lo que se llama lenguaje inclusivo. Take Native Americans. Should they be called Indians? Well, actually in Latin America, that's acceptable. If you're an Amazonian Indian, called an Indian, you don't see anything wrong with it. Ahora mezcla no solamente temas raciales con temas étnicos, es decir, hace todo un embrollo, hace una ensalada para más o menos salir del paso sobre lo que se le está consultando. Yo no sé si por mera corrección política o si porque ignora realmente a qué se le llama pronombre de género neutro y lenguaje inclusivo. American Indians don't like that. A lot of them. Okay, so you accommodate people's sensibilities. There's no right or wrong about it. Ahí termina. Fíjense que el fundamento de la explicación de Chomsky, otra vez, es que son las sensibilidades las que deben ser soberanas a la hora de determinar nuestras interacciones sociales. Solo nuestras sensibilidades. Yo debo ajustarme entonces en mi modo de hablar a las múltiples sensibilidades, porque las sensibilidades en definitiva no son ni verdaderas ni son falsas. Acabamos de decir que eso en efecto es cierto. O sea, yo puedo tener un sentimiento y ese sentimiento no se puede juzgar como verdadero o falso. Simplemente el sentimiento está o no está. Ahora bien, lo que sí se puede juzgar como verdadero o falso es la conexión con la realidad que tiene ese sentimiento. A ver, por ejemplo, yo puedo sentir, tengo la sensibilidad de que el piso se está moviendo y que yo estoy teniendo un terremoto en este mismo instante en mi apartamento. Y tengo un terremoto, entonces yo estoy seguro de ello y entonces bajo corriendo por las escaleras, no por el ascensor, sino por las escaleras, llego a la planta baja y le consulto a las personas, ¿sentiste vos también ese terremoto? No, no hubo ningún terremoto.
Es decir, entonces yo tuve el sentimiento del terremoto, pero no se verificó en la realidad que haya tenido lugar un terremoto para el resto de las personas, porque objetivamente no se dio. Por X circunstancia que habrá que analizar, yo sentí un temblor. Bien, ahora que yo lo sentí es cierto, por eso salí corriendo. Ahora, que hubo objetivamente un terremoto, no fue cierto. Otro ejemplo, a ver, yo puedo tener la sensación de que mañana el sol no va a salir. Bueno, que yo tengo esa sensación no es algo correcto o incorrecto, yo simplemente la tengo a la sensación. Lo que se puede transformar en incorrecto es el correlato empírico de esa sensación, que es que yo, por ejemplo, al día siguiente espere que sea de noche a las 3 de la tarde y mañana a las 3 de la tarde no va a ser de noche, sino que voy a tener el sol golpeando contra la ventana de mi casa. Muy bien. O más aún, yo puedo tener, no sé, la sensación, el sentimiento, la sensibilidad de haber sido secuestrado por un extraterrestre, por una nave ovni la noche anterior. Bueno, puedo tener ese sentimiento, sí, no lo puedo juzgar como verdad o como falsedad. Al hecho de mi sentimiento, yo lo tengo, está allí presente, pero eso no indica que sea cierto que yo haya sido secuestrado por marcianos, por ejemplo. Y vamos un poquito más aproximándonos al tema que nos compete con el tema del género. A ver, yo puedo tener el sentimiento de ser una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Sí, yo puedo tener el sentimiento de ser una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, pero ese sentimiento no cambia esa realidad, no cambia mi cuerpo, no cambia mis cromosomas, no cambia mi genitalidad, no cambia mis hormonas, no cambia mi biología. Entonces, el sentimiento es real, existe, está ahí, pero no tiene un correlato objetivo cierto. ¿Se entiende? Entonces, lo que Chomsky está proponiendo es que nos adecuemos no a las verdades compartidas, evidentes, digamos así, de sentido común incluso, sino que, bueno, cada uno se ajuste en su forma de dirigirse a los demás en función de los sentimientos de los demás en esta tiranía de lo políticamente correcto y de la posverdad, que es lo que estamos viviendo hoy. Incluso podemos llevarlo a algo más ridículo, pero que también está ocurriendo. Hay casos en Canadá, en Holanda, en Chicago y en otros lugares más, donde ya hay gente que dice que tiene el sentimiento de ser en verdad un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Entonces, yo, para respetar la identidad en función de su sentimiento, que es el soberano de la realidad, su sentimiento, yo entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aceptar a ese adulto de 50 años que me dice que es un niño de 6 años, lo tengo que meter en una escuela con niños de 6 años. Bueno, si seguimos las premisas de Chomsky, evidentemente tendríamos que hacerle eso, y si el chico, si el señor de 50 años se siente un bebé de 2 años, en vez de hablarle hay que hacerle como un bebé. Todas las monadas que le hacemos a un bebé, a gugu, tata y ta, ¿no? Entonces, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Ahora, lo más curioso es que Chomsky, digamos, publicó un libro hace bastantes años, hace varios años, acá lo muestro en la pantalla, ¿sí? La responsabilidad de los intelectuales, un libro que ya les digo exactamente de qué año es del año 1969. Del año 1969, la primera edición en los Estados Unidos. El título es La responsabilidad de los intelectuales. Y lo curioso es que aquí Chomsky hacía una reivindicación muy clara de la función del intelectual en tanto que un buscador de la verdad. ¿Cuál es la función del intelectual en una sociedad? ¿Cuál es la responsabilidad de un intelectual? Buscar la verdad, cueste lo que cueste. Es decir, todo lo contrario de lo que está haciendo Chomsky en la respuesta a esta entrevista de hace algunas semanas atrás. Fíjense, por ejemplo, les voy a leer algunos fragmentos. Página 35. La responsabilidad de los intelectuales consiste en decir la verdad y en denunciar la mentira. Bueno, el Chomsky de este siglo nos dice otra cosa. No, olvídense de la verdad, olvídense de la mentira. Todo lo que importa son las sensaciones y las sensibilidades y los sentimientos. Los sentimientos, por definición, no son ni verdaderos ni falsos, con lo cual la verdad es una categoría caduca, es una categoría que no nos sirve para nada. ¿Chomsky se traicionó a sí mismo acaso? Vamos a seguir leyendo algún fragmento muy pero muy cortito. Por ejemplo, la página 42 nos dice que
En los Estados Unidos hay una creciente falta de preocupación por la verdad que él está denunciando en su libro. Bueno, parece que esa falta de preocupación por la verdad finalmente se terminó apoderando del propio Chomsky, que hoy nos recomienda olvidarnos de la verdad y simplemente guiarnos por las sensaciones y las sensibilidades, mejor dicho, por los sentimientos de los demás. Esa tiene que ser la vara a partir de la cual nosotros estructuramos nuestra vida en general y sobre todo nuestras relaciones sociales. Una completa locura. Página 59. Cuando consideramos la responsabilidad de los intelectuales, nuestra preocupación básica debe ser su papel en la creación y en el análisis de la ideología. Decía, bueno, cuando vamos a hacer una crítica contra los intelectuales de nuestro entorno, que es lo que hace Chomsky precisamente en su libro, una feroz crítica contra muchos intelectuales norteamericanos, él entiende que lo que hay que hacer es una crítica ideológica, no reproducir una ideología, que es lo que está haciendo precisamente en su video, el que acabamos de ver, con la ideología de género. Bueno, un fragmentito muy chiquito más, página 73. Si los intelectuales, dice, los intelectuales tienen la responsabilidad de insistir sobre la verdad. Bueno, Chomsky hoy nos insiste sobre olvidarnos de la verdad y simplemente guiarnos por los sentimientos de los demás, que por definición no son ni verdaderos ni falsos. Este es el Chomsky, le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste, como es evidentemente mi caso. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.